Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 capítulo 6 y versículo 14. 2 capítulo 6 y versículo 14. Capítulo 6. No sé si se puede subir el volumen un poquito a esto. Sí, gracias. 2 capítulo 6 y versículo 14. Dice así la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y amados hermanos, lo que tengo en mente es, hemos estado hablando sobre la iglesia. Aquí vemos la iglesia, ¿verdad? Algunas distinciones de la iglesia. Vimos que la iglesia es de discípulos, es de creyentes, es de hijos, es de aquellos que han seguido a Cristo. Y yo quisiera hablar de la separación, la iglesia, su separación del mundo. La iglesia es un pueblo llamado a salir fuera, como hemos dicho, saliendo fuera del campamento. Ahora, hemos usado también las imágenes de Israel, ¿verdad? En Israel sabemos que, según el libro de Romanos, no todo Israel es Israel. Y obviamente en el Antiguo Testamento habían israelitas que sí eran partes nacidos de sangre, de hueso y carne, ¿verdad? De sangre de Abraham. Habían salido de los lomos de Abraham, mas no eran parte del pueblo de Dios porque no habían sido convertidos, no habían sido regenerados. Y, amados hermanos, nosotros vemos en la rebelión de Coré cómo la tierra se tragó a aquellos que eran parte, que se rebelaron contra Moisés. No eran parte del pueblo de Dios. No habían sido tocados por el Espíritu de Dios. Y así, amados hermanos, también hoy día, el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, ¿verdad? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, Él nos habla del trigo y la cizaña. Y vemos que la cizaña y el trigo cuando van creciendo se parecen, mas cuando echan fruto ya se distingue cuál es el trigo y cuál es la cizaña. El trigo es el buen fruto, la cizaña es la hierba mala. Entonces, amados hermanos, la iglesia está separada del mundo. Esto es la iglesia verdadera del Señor. Y hemos leído aquí, ¿verdad?, unos puntos y vamos a discutirlos con más detalle, pero vamos primero a ver la ilustración bíblica del Antiguo Testamento de esta separación. Vamos a Deuteronomio, capítulo 22 y versículo 10. Deuteronomio, capítulo 22 y versículo 10. Deuteronomio, capítulo 22 y versículo 10. Bueno, vamos desde el versículo 9 vamos a leer Deuteronomio capítulo 22, versículos del 9 al 11. Y aquí vamos a ver la ilustración bíblica de esto que hemos leído sobre la separación, sobre el yugo desigual en el Antiguo Testamento. Vamos, dice así la palabra de Dios, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Versículo 10, no ararás con buey y con asno juntamente. Versículo 11, no vestirás ropas de lana y lino juntamente. Y, ¿verdad? Aquí en este texto, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él no aprueba las cosas o las prácticas mezcladas. Él no las aprueba.
Y nosotros leemos, ¿verdad? No se puede mezclar nada con su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos el evangelio puro de Dios. Y no podemos mezclarlo con nada, ¿verdad? Como dice el apóstol, eh, hay un texto que lo voy a leer rápido, lo pueden si quizás anotar, pero lo voy a buscar rápido para leerlo. En Gálatas 1, y versículos 6 al 9 dice, Gálatas 1, versículos 6 al 9 dice, eh, eh, bueno, versículo 8, perdón, más si aún nosotros, bueno, desde el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios no quiere que se mezcle la buena palabra con la mala palabra. No estoy aquí hablando de palabras soeces, sino de la palabra corrompida, de la palabra que ha sido contaminada, la palabra del Evangelio. Aquí en el contexto de Gálatas, el Evangelio fue contaminado con el judaísmo, con las prácticas, con tratar de traer el judaísmo de nuevo. Por eso le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay otros que la gente se ha inventado, pero hay un solo evangelio verdadero, y es el evangelio de la gracia de Dios. Y sabemos que Dios no quiere que su palabra sea mezclada con ideas humanas, ¿verdad? Y ahí teníamos en Gálatas, los Gálatas tenían el problema de que tenían el evangelio de la gracia más las obras de la ley. Pero no, amados hermanos, el evangelio puro, Dios no quiere mezclar esas dos cosas. Ahora, en el contexto de este texto que leímos en Deuteronomio 22, del 9 al 11, vemos primero, habla de la semilla, versículo 9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. La semilla, ¿verdad?, nos habla de la buena palabra de Dios. Si vemos la palabra del sembrador, el sembrador que es el Señor, Él echó la buena semilla, la buena palabra. Y nosotros vemos eso, ¿verdad? No debemos mezclar la buena palabra del Señor con una palabra que no es aprobada por Él. Y eso lo vemos, ¿verdad? Como Él dice que el Señor sembró la buena palabra. En Mateo capítulo 13 y versículo 23 nos dice la palabra del Señor. En Mateo 13, 23 dice la palabra del Señor, mas el que fue sembrando en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa fue la buena palabra de Dios que fue sembrada. ¿Y qué produce? Produce fruto, produce lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Entonces no se puede mezclar con su palabra. También en el versículo 11 de nuestro texto principal ahí en Deuteronomio 22, también leímos nosotros acerca de, eh, de la ropa, ¿verdad? Versículo 11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Obviamente, amados hermanos, este es el Antiguo Testamento y nosotros, obviamente, la ropa que usamos hoy en día, casi toda, es ropa mezclada, ¿verdad? Tenemos algodón, tenemos fibra sintética llamada poliéster, tenemos todas esas cosas, pero aquí, para nosotros, las cosas que se han escrito anteriormente, como dice 1 Corintios, son escritas para nuestra enseñanza y podemos sacar aplicaciones espirituales para nosotros, ¿verdad? No vestirás de ropa de lana y lino juntamente. La ropa nos habla de lo que es externo, lo que todo el mundo ve y demuestra el testimonio, ¿verdad? El testimonio nuestro, lo que hacemos, lo que decimos, lo cual debe ser para la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de aquí, la aplicación que podemos hacer es nuestro testimonio público. Debe ser diferente, ¿verdad? No debe ser mezclado. Nuestro testimonio público, yo no puedo dar testimonio aquí y que venga gente y que después ellos me vean en la cantina de la esquina. Es un testimonio mezclado. Yo no, es como una vez,
O yo tuve una situación en una escuela en los Estados Unidos donde unas muchachas me hablaron malas palabras y me faltaron al respeto, y una mujer policía de la escuela vino a intervenir con ellas y a disciplinarlas, las llevaron a la oficina, y después cuando la mujer policía empezó allá a buscarme, me dijo, esas muchachas, esas malas palabras, eso es prohibido aquí, etcétera, etcétera. Yo hablo malas palabras, pero yo le digo a mi hijo, tú no puedes hablar malas palabras, pero yo las digo. Entonces, ¿qué está dando? Le está dando un testimonio mezclado. Es decir, ella le dice a su hijo, yo digo las malas palabras porque soy adulta, pero tú no puedes decirlas. Lo mismo cuando decimos, hijo, esa película es para adultos y usted no la puede ver. Y, y los hijos nos ven a nosotros viéndola. Y después ellos dicen, bueno, nosotros no podemos, pero cuando seamos adultos la vamos a ver. Estamos dando un doble testimonio. Y es lo que ven ellos. Nuestro testimonio es más lo que hacemos que lo que decimos. Entonces, no hay mejor predicación que el buen testimonio. Por más elocuente que sea un predicador, por más bueno, por más conocedor, si su testimonio no concuerda con lo que él predica, de nada sirve. Y amados hermanos, por eso dice aquí, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. El Señor quiere que nos vistamos de Él, ¿verdad? Que nos vistamos de la ropa de Él. ¿Cómo es que dice el texto en el Nuevo Testamento? Revistámonos de Cristo y despojémonos de la vieja ropa, de la ropa del mundo. Despojémonos, y estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Revistámonos de la persona de Cristo. Y no puedo llevar yo a Cristo como algunos carros que yo veo por ahí dicen Cristo y van ahí comiéndose las luces, comiéndose los pares, volando bajito, ¿verdad? Una cosa es lo que dice el carro, otra cosa es lo que hace el conductor del carro. Entonces, amados hermanos, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Ese es el testimonio público. Y entre estas dos cosas vemos que no sembrará semilla, semilla mezclada. No podemos mezclar la palabra de Dios con las ideas del hombre. No podemos mezclar nuestro testimonio. No podemos dar un testimonio con la boca y con nuestros hechos otro, ¿verdad? No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y también hay otro entremedio, en el versículo 10, no ararás con buey y con asno juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. Ahora, arar no es malo. Abrir un surco sobre la tierra para echar la buena semilla, para dar fruto, no es malo. Pero el Señor no quiere que haya una mezcla, que haya un yugo desigual. Si nosotros analizamos el buey es muy diferente al asno. Su paso es diferente, su caminar es diferente. Y si se ponen bajo el mismo yugo, los cuerpos no concuerdan uno con el otro y se van a estar lastimando y rozando uno con el otro. Ahora, de nuevo, como hago hincapié, el arar no es malo, pero Dios no quiere que sea un yugo desigual en el trabajo tampoco, ¿verdad? Y si nosotros comparamos al buey y vamos a una lista que nos da el Levítico, vamos a Levítico capítulo 11 para ver esa lista. Levítico capítulo 11, ahí nos habla de unos animales, ¿verdad? Cuáles son limpios, cuáles son inmundos. Vamos a Levítico capítulo 11 y versículo 3. Levítico capítulo 11 y versículo 3 nos dice este texto, nos dice, Levítico 11:3, dice la palabra del Señor, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero de los que rumian o tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia, pero tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Versículo 5, también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿verdad? De esto se puede dar otro estudio, pero amados hermanos, vamos a comparar el asno.
El asno no se podía comer porque el asno no tiene pezuña hendida, ¿verdad? Y, y yo no creo que rumie tampoco, no me acuerdo bien, pero tenía que tener las dos cualidades, pezuña hendida y rumia. Ahora vamos a suponer que, ahora no me acuerdo, amados hermanos, porque se me ha olvidado, no me acuerdo si los caballos y los asnos rumian, es decir, que mastican la comida y la pasan por una serie de estómagos y la vuelven a pasar, etcétera, etcétera. El rumiar muchas veces se ha comparado con aquel que medita en la palabra. Él come esa palabra, la procesa, ¿verdad? Y eso tiene un efecto en su caminar. Pero hay quienes rumian y tienen mucho conocimiento, pero su pezuña no es hendida. Su caminar no es diferente. Se parece en el cerdo. Tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Los cerdos no rumian, eso sí estoy seguro. Y ahí lo dice también. Pero amados hermanos, el cerdo no rumia, tiene su pezuña hendida, aparenta caminar en lo limpio, pero no es limpio, ¿verdad? Hay unos que por fuera parecen, pero no son. Y hay otros que mucho conocimiento, pero su testimonio deja mucho que desear. Entonces, amados hermanos, son diferentes en su andar, en su velocidad. Y hay tres motivos que el Señor nos da, ¿verdad? En este texto del Deuteronomio, hay tres motivos. Dentro de ese mismo texto está el motivo humanitario, ¿verdad? Es decir, el Señor quería que ellos en su obra de agricultura, en esa obra, que ellos tuviesen animales eficientes y que el trabajo fuera eficiente. ¿Verdad? Está la parte práctica también, y eso es lo que vemos. Pero para nosotros, como hemos dicho, tiene un aspecto espiritual, y ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que es que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, la rumiamos en sentido espiritual, y también nosotros tenemos la pezuña hendida cuando entra en la tierra, eh, la pezuña no queda sucia, la tierra pasa entre ellas y se puede limpiar mejor, habla de separación, etcétera, etcétera. Y ese es el motivo, ¿verdad? Hay un motivo ceremonial. El motivo ceremonial era los animales limpios versus los animales inmundos, ¿verdad? La pezuña hendida. Está el motivo espiritual. Estas cosas han sido escritas para nuestro ejemplo. Y el sentido espiritual es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, amados hermanos. Están los tres motivos, de nuevo: el humanitario, que es el que está ahí. Dios quería también que la obra de ellos fuera eficiente. El motivo ceremonial, estaban los animales inmundos y los limpios. Y también el motivo, el valor espiritual que tiene esta enseñanza para nosotros es que, como dice 1 Corintios capítulo 10, estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. ¿Y cuál es el valor espiritual que tiene? No nos unamos. Dios asimismo, como dijo, no una de estas cosas, ni las telas, ni las semillas, ni los animales, no los unan. Eh, ¿Y por qué? Porque el yugo desigual es una atadura, es una atadura. Obviamente el yugo en esos dos animales, los animales están juntos uno con el otro, no se pueden separar, a menos que alguien los separe, le quite el yugo. ¿Y cuál es el principio de esto, verdad? Como hemos dicho, una atadura. Volvamos ahí a nuestro texto en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, y donde estábamos leyendo en el texto original. 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14, y vemos los principios. Ahora vamos a estudiar esto un poquito más a fondo. El principio, es decir, el principio y precepto, mandamiento explícito en la palabra de Dios, ¿verdad? Como no dirá falso testimonio, etcétera. Y hay otros mandamientos que están regidos por principios que nos ayudan a nosotros a discernir cuándo nosotros debemos actuar, cómo debemos actuar y cómo debemos estar a movernos, ¿verdad? En este mundo, cómo debemos caminar en el Señor. Y el principio que vemos aquí es que el yugo es una atadura. Si nosotros nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, estamos atados a ellos. Y como dice aquí, qué compañerismo hay ahí. Y él compara una serie de cosas, ¿verdad? ¿Qué hay, qué de igual hay entre la justicia y la injusticia? Entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, que era un dios de los paganos.
¿Qué hay entre el creyente y el incrédulo? ¿Qué hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Nosotros vemos eso ahí, ¿verdad? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? Primero creyentes con incrédulos, ¿verdad? Eso es un yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué armonía? Concordia significa armonía, acuerdo. Tiene Cristo con Belial, con un dios pagano, ¿verdad? Los dioses de este mundo. Amados hermanos, en el mundo se habla de Dios, ¿verdad? Y vemos gente que hace barbaridades y le dan un premio y dicen, gracias a Dios por esto. ¿A qué Dios están agradeciendo? Porque no es al Dios de la Biblia. Cuando la señorita Universo dice, yo le doy gracias a Dios por esto, no es el Dios de la Biblia el que ella dice, le está dando gracias. No, no, es otro Dios. Es un Dios que ha sido conformado a la imagen de los hombres. Si nosotros estudiamos la mitología de los griegos y de los romanos, y usted estudia la cantidad de dioses que ellos tenían, todos esos dioses reflejaban la mundanalidad de ellos mismos, ¿verdad? Vemos a Zeus, un dios caprichoso, vemos a Venus, una diosa vanidosa, vemos a Marte, un dios belicoso, ¿verdad? Que le gusta pelear y la guerra. Y vemos todas las intrigas y las novelas que habían entre ellos. Son dioses creados por la imagen del hombre. Un Dios que aprueba los deseos de los ojos, los deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Ese es el Dios que hablan por ahí. Gracias a Dios, amados hermanos. Sí, hay gente que de sinceridad algo le pasó bien y se lo achacan a Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los impíos, de los incrédulos. Cuando en el haber de sus menesteres y de sus trabajos, ellos le achacan a Dios el éxito de sus esfuerzos, aun cuando esos esfuerzos lo que hacen es manchar, denigrar, desviar, ser piedra de tropiezo para los seres humanos. No se lo pueden achacar a Dios. Eso es un Dios conforme a la imagen de ellos. Es un Dios que aprueba esos certámenes, es un Dios que aprueba esas canciones, es un Dios que aprueba esas actividades, ¿verdad? Cuando un jugador de fútbol dice gracias a Dios y nunca va a la iglesia por 30 semanas porque los juegos siempre son el domingo, no es gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial, con el Dios de este mundo? Sabemos quién es el Dios de este mundo, sí, tiene diferentes nombres, pero sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan. Entonces, amados hermanos, ¿y qué más dice aquí? La luz con las tinieblas. Yo tengo un texto en mi pared, en mi salón, que dice, el que anda en mí, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque tiene la luz del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué concordia tiene la luz? Y cuando a usted lo inviten a una fiesta de sus familiares inconversos, ¿verdad? Y ellos allí tengan el licor y sus canciones, y usted no participa de eso, eso es una luz que usted está emanando, que les incomoda a ellos. Y cuando vuelva a haber una actividad no los van a invitar, ¿verdad? Porque la luz incomoda a la oscuridad. Imagínese usted que tenga una vista sensible a la luz y cuando sale a la luz de momento le molesta la vista, tiene que cerrar sus ojos. Así son los que andan en tinieblas. El apóstol Pablo en la epístola a los tesalonicenses nos dice bien claramente que nosotros somos del día, no de la noche, ¿verdad? Y amados hermanos, no hay concordia, no hay acuerdo entre la luz y las tinieblas. Las obras de las tinieblas se hacen de noche. Las obras de las tinieblas se hacen de noche. De noche es que yo veo todos esos profesionales en las cantinas. De noche es que se hacían cosas, ¿verdad? Que son malas. De noche es que pasa casi todo lo malo. De noche. Pero cuando estamos en la luz, las obras son manifiestas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tan pronto se encienden esas lámparas, la oscuridad desaparece, se disipa, ¿verdad? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo, amados hermanos? Nos dice el Apocalipsis,
lo voy a leer para no citarlo mal, ¿verdad? Y dice aquí, en cuanto al cielo, no entrará en ella, en esa ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. También hay otro texto que nos dice, más los perros estarán fuera, ¿verdad? Aquí obviamente el perro como animal inmundo estará fuera, se refiere a las personas, ¿verdad? Los perros estarán fuera. Y, amados hermanos, no hay, no hay parte, la parte del incrédulo es el lago de fuego, es la perdición eterna, nuestra parte, nuestra herencia en Cristo es el cielo y la comunión con Él. Entonces, amados hermanos, es bien claro de este texto que debe haber una separación de la iglesia del Señor y de cada uno de sus miembros, porque la iglesia son sus miembros, separación del mundo. También dice separación de la religión falsa, ¿verdad? ¿Y qué acuerdo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ese es el otro contraste. El templo de Dios, nosotros somos el templo del Dios viviente. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y también los ídolos, ¿verdad? Hay iglesias que tienen sus ídolos. A veces son estatuas, a veces son hombres y mujeres, a veces son el grupo de música, a veces son muchas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia, como hemos leído, dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. El centro de reunión es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si el centro de nuestra reunión no es el grupo de música, no son las estatuas, no son los hombres, el centro de reunión es el Señor Jesucristo. Y a Él se congregarán los santos, ¿verdad? A Él se congregarán. Entonces, amados hermanos, no hay concordancia, no hay acuerdo entre el templo de Dios, que es su iglesia, y los ídolos de este mundo, ¿verdad? Tampoco, amados hermanos, todas estas cosas se pueden aplicar a nuestra persona, ¿verdad? No solamente en el colectivo, pero también a nuestra persona. Debemos andar en justicia, ¿verdad? Debemos andar, somos creyentes, debemos andar en justicia, debemos andar en la luz, debemos estar con Cristo, debemos ser parte de una iglesia local. Entonces, amados hermanos, el mundo no tiene estas cosas. Ahora, hay unas cosas que, hay unas ataduras, esta atadura con el mundo puede ser detrimental para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver unas cuantas facetas en que eso nos puede afectar. Vamos a ver la faceta comercial, ¿verdad? Eh, si uno lee los evangelios, ¿verdad? En Lucas, en Mateo, en Marcos, nosotros, y en Juan, nosotros podemos ver que los pescadores, Pedro, Juan y Jacobo eran pescadores y juntos su negocio de pesca lo hacían, ¿verdad? Estamos hablando del junte comercial, de negocios. Ahora, nosotros cuando estamos en el Señor, no podemos tener yugo desigual en lo comercial. Me refiero a tener una junta de negocios, un junte de negocios con los que son del mundo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando vayamos cuando Él vaya a hacer negocios que no concuerdan con nuestra fe cristiana, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a quedar ahí con Él y vamos a permitir y vamos a disfrutar aún de los frutos de las ganancias que ocurran como causa de ese negocio, ¿verdad? Y de nuevo, amados hermanos, si yo voy a recoger mangos con un grupo y hay no creyentes, en nada eso afecta, porque ahí yo no decir, ok, esto es la forma incorrecta de agarrar un mango, no, ¿verdad? Ok, estamos hablando de los negocios, cuando hay que hacer trampas, cuando hay que engañar para obtener ganancia en los negocios, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando se violan las leyes o cuando no se paga lo que hay que pagar, ¿verdad? Cosas así, eso es un yugo desigual. Nosotros que estamos en la luz, viene mi compañero, mi socio de negocio, y me dice, mira, nosotros hicimos tal cosa, pero al gobierno le vamos a decir que solo nos ganamos 5.000 en vez de 10.000. ¿Qué va a hacer usted? Usted dice, no, yo no voy a firmar ese papel. ¿Sabe? Yo conozco de un hermano allá en Sudamérica, no voy a mencionar el país porque por si acaso alguien me ve que me conoce, pero no voy a mencionar el país, pero es triste la historia. Eh, Él era contador público del gobierno y él iba a salir para otro país de misionero.
él y su esposa y sus dos niñas. Y como el gobierno, el jefe de él sabía que él se iba a ir, él, él le dijo, mira, necesito que firmes estos libros. Él era contador, ¿verdad? Contador público autorizado. Necesito que firmes estos libros, pues ya que tú te vas a ir, hay que terminar todo esto. Y él dijo, él chequeó, él miró los libros, los auditó, dijo, yo no voy a firmar esto. Aquí hay discrepancias en los números. Nada, el jefe no le dijo nada. El día antes de él salir él estaba cerrando la iglesia un domingo, un culto por la noche. Él estaba encargado de cerrar el edificio por última vez. Aparecieron dos muchachos en motocicleta y lo mataron. Al frente de su esposa y sus dos hijas. La hija menor, al día de hoy, no puede hablar bien por el impacto que tuvo. Era una niña de 3 años, 4 años. Pero ¿sabe qué? Él murió en el Señor. Él murió en la luz. Él murió cerrando la iglesia. Él murió haciendo lo correcto. No se supo eso hasta años después, que fue el mismo gobierno que lo mandó a matar. Gobierno local, ¿verdad? El libro de Amós nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andarán dos juntos, perdón, si no estuvieran de acuerdo? Es Amós 3:3, si lo quiere apuntar. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amados hermanos, no nos juntemos en yugo desigual con los incrédulos en los negocios. No nos unamos con ellos. Tengo un gran amigo en Canadá que es misionero también. Misionero ahora mismo en América del Norte. Él viaja predicando el Evangelio por Canadá, por Estados Unidos. Ahora mismo están en campaña evangelística. Y sabe qué, amado hermano, él tenía un negocio de agricultura, tiene unas grandes fincas allá en Canadá, yo las he visto, con su hermano era cristiano como él. Y él tenía un peso, él no tiene hijos, él es soltero, pero su hijo sí era casado con hijos, tenía 2 hijos varones. Y él decía, mis sobrinos están creciendo, y un día ellos van a sustituir a mi hermano en el negocio, pero ellos no son creyentes. ¿Cómo voy a trabajar yo con ellos? Y él estaba orando y en una conferencia bíblica el Señor lo llamó al ministerio de la palabra. Justo cuando sus sobrinos ya estaban en la mayoría de edad para tomar parte del negocio de su padre. Y se fue y hoy día predica el Evangelio. Y sus sobrinos se quedaron con el negocio. Y ese es un peso que él tenía, amados hermanos. De nuevo, yo sé que muchos de nosotros hemos trabajado en oficinas con incrédulos. En el caso mío, yo le doy gracias a Dios que trabajo en una escuela cristiana. Pero de nuevo, uno puede estar en un trabajo donde hay incrédulos y uno no tiene que ser partícipe de las obras de ellos. Pero cuando uno está en yugo desigual en negocios, cuando uno es socio, está en asociación, es diferente. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer cosas que son éticamente y moralmente incorrectas, que van en contra de nosotros, de lo que el Señor nos pide que hagamos. Y amados hermanos, debemos actuar éticamente en todos nuestros métodos, ¿verdad? Sus métodos son diferentes. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Otro aspecto que podemos considerar es el matrimonial, y esto es bien, ¿verdad? Esto es patente, ¿verdad? El aspecto matrimonial. Vamos a Efesios 5, 22 al 23. Vamos a Efesios 5, 22 y 23. Vamos a Efesios 5, 22 y 23. Efesios 5, 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahora, ¿cómo pueden andar dos si no están de acuerdo? ¿Estamos nosotros de acuerdo como creyentes que Cristo es la cabeza de la iglesia? Y por lo que enseña la palabra, que el marido es cabeza de su mujer, es decir, es la persona que Dios ha puesto en liderato sobre la mujer. Fíjese que dice que es la cabeza, ¿verdad? Es decir, es el que dirige, no es el que maltrata, ¿verdad?
Entonces, amados hermanos, ¿cómo pueden andar dos si no estuvieran de acuerdo en el matrimonio, verdad? Si ¿por qué hay tanto divorcio en nuestro país, en Puerto Rico, que tiene una de las tasas de divorcio más altas del mundo? Porque ¿cómo pueden andar dos si no estuvieran de acuerdo? Eh, bueno, quizás están algunos de acuerdo en la maldad, ¿verdad? Pero si un creyente se casa con una incrédula, o viceversa, una creyente se casa con un incrédulo, ¿cómo va a ser el Señor, cómo el Señor va a bendecir esa unión? Y sabemos que a pesar de nuestro pecado y nuestros errores, el Señor muchas veces, en su misericordia, salva al incrédulo. Eso pasa, pero no es la regla, amados hermanos. ¿Cuántos matrimonios yo he visto que un creyente se casa con un incrédulo y no saben bien las cosas? Y se nota más cuando llegan los hijos. Los hijos están divididos. Papá dice que puedo hacer esto, mamá dice que no. Mamá dice que puedo hacer esto o que tengo que hacer esto y papá dice que no tengo que hacerlo, ¿verdad? División. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo en el matrimonio? Hace poco me comentó una hermana de una prima que ella tiene y ella quiere casarse con un converso porque él es buena gente y todas esas cosas. Y ella le leyó, ella me dijo que le leyó este texto, pero es desobediencia, ¿verdad? La desobediencia al Señor es claro, está en blanco y negro, ¿verdad, amados hermanos? No, no es cuestión de interpretación. No os unáis en yugo desigual, no hay interpretación, no hay interpretación. Es en blanco y negro. Entonces, amados hermanos, yo puedo tener discrepancia de quién son los 24 ancianos en Apocalipsis, ¿verdad? Y unos piensan que representan la iglesia, el pueblo de Israel, otros que representan la iglesia en su conjunto. Sí, porque no, la Biblia no lo dice, ¿verdad? No nos dice claramente quiénes son, sabemos que están ahí. Pero en esto no hay lugar a discusión e interpretación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, nos dice el profeta Amós. Entonces tenemos el ámbito comercial, tenemos el ámbito matrimonial y tenemos el ámbito fraternal, la participación social. Hay gente que tiene clubes, tiene sociedades, centros comunitarios, organizaciones, y muchas de ellas hacen cosas que son dignas de ser alabadas. Y en un esfuerzo de concordia se unen, ¿verdad? Y a veces vemos que hay cristianos evangélicos, se unen con católicos a protestar en contra del aborto, porque estemos en favor de eso. O se unen un club, el Club de Leones, a hacer esto, pero hacen algo bien, le dieron $10,000 al hospital menonita de Guayama, pero después van a darse su cervecita después, ¿verdad? De la reunión. Entonces, amados hermanos, aunque hagan cosas buenas, arar, como leímos, no es malo arar, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer, un buey y un asno no lo pueden hacer juntos. Tienen que ser los dos bueyes, dos que están de acuerdo en todo. Eh, ¿Cuál método de conducta prevalecerá? Hay asociaciones, a veces vemos, ¿verdad? Bueno, apunto ahí porque hay una pantalla, ¿verdad? En los medios. Nosotros a veces podemos ver, esto es una asociación que ayuda a niños pobres. Pero para su concierto de recaudación de fondos, para atraer fondos, atraer un cantante del mundo. Nosotros debemos darle dinero a eso. No creo, amados hermanos, porque estamos apoyando lo que es del mundo. Y muchas veces hay que pagarle a esos artistas también. Entonces, aunque en las actividades fraternales, ¿verdad? Lo que es con un propósito a veces bueno, laudable, digno de honra, los métodos a veces no son los métodos bíblicos y tenemos que tener cuidado, amados hermanos. ¿Qué de la política? El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y no estoy diciendo que hay una prohibición de votar, etcétera. Usted puede votar, ¿verdad? Según su conciencia le diga, asumir una responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Pero, amados hermanos, hace poco yo vi una mujer que es candidata a lo vi en un reportaje, y le preguntaron que si ella iría a un baile de sodomitas, ¿verdad? Porque nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos en arte. Ella no dijo no, que tengo que hacer esto, tengo lo otro.
pero ella dice que es cristiana. ¿Por qué no dijo que no? Porque tiene miedo a que eso le afecte políticamente. Y vamos a suponer que ella haya dicho que no, pues está muy bien. No está en unión fraternal mal. Pero entonces la política hace eso con las personas, por miedo de perder su puesto, por miedo de perder aliados. No decimos que blanco es blanco y negro es negro. Entonces hay que tener cuidado con eso, es yugo desigual. Ahí ella, por cuestión política, y yo no digo que ella es una persona mala ni que haga cosas malas, pero por cuestión política no dio un no contundente. Yo no voy a eso porque la homosexualidad es pecado. La homosexualidad es abominación delante de Dios. Y lo que esas personas necesitan es el Evangelio. Ella pudo haber dicho eso, pero por conveniencia política no lo hizo. Entonces ahí hay un yugo desigual, ¿verdad? El yugo eclesiástico, ese es el próximo que quisiera considerar con ustedes. La asociación religiosa. Ya mencioné que muchos católicos y evangélicos se unen. Hace unos años atrás, en la ciudad de Asís, en Italia, se unió el Papa Juan Pablo II con indios de Norteamérica, con hindúes, con musulmanes, con la iglesia ortodoxa griega. Y allí estuvieron orando juntos. ¿A quién? ¿A quién oran los indios de Estados Unidos? Si no es al espíritu grande que ellos hablan. No me acuerdo si se acuerdan de esa serie de televisión de Walker, ¿verdad? De momento se le aparecían estas visiones de animales, era el espíritu, eso es lo que adoran a esos indígenas. Y estaban allí, y un chamán empezó a botar humo, yo vi un video, es un video viejo de los años 90, y empezó a botar humo allí y a adorar a quien. Amados, nosotros salir pues de ella, dice, ¿verdad? Salgamos fuera. Dice la palabra del Señor, no unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso debe caracterizar una iglesia bíblica, una iglesia cristiana. Debe ser caracterizada por separación del mundo, ¿verdad? Por eso dice aquí, salid de medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dice 1 Tesalonicenses 5, absteneos de toda especie de mal. La versión antigua, que es la SBT, la que tenemos ahí, estoy leyendo esta porque la vista hoy la tengo un poco cansada, la letra más grande. Pero dice, apartados de toda apariencia de maldad. No solo la especie de maldad, la apariencia también, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros padres. Una bendición, un privilegio. Si hemos creído en Cristo y a veces hemos fallado en estas cosas, nuestra relación de padre e hijo no se cambia, seguimos siendo sus hijos. Pero amados hermanos, si estamos en yugo desigual, la comunión se afecta. Cuando un hijo le falta el respeto a su padre, no deja de ser su hijo, pero, pero hay una comunión maltrecha, ¿verdad? Hay incomodidad. Y amados hermanos, no debemos ser unidos en yugo desigual en las asociaciones religiosas. Debemos tener comunión con iglesias que creen en la Biblia, con iglesias que hacen todo decentemente y en orden, con iglesias que tienen respeto por este libro, con iglesias que su regla de fe y conducta es la palabra de Dios, no las experiencias, ni los sentimentalismos, ni las emociones, ni las visiones extrabíblicas, ni tampoco las tradiciones y los nombres denominacionales, ¿verdad? Lo que nos une es Cristo y es uno de los privilegios que tenemos, ¿verdad? También está la unión filantrópica, es decir, cuando damos donaciones, etcétera, etcétera. Cuidado a qué le damos donaciones, ¿verdad? Eh, Hay personas que dicen, no, que esto es para los niños que tienen el problema ese del labio, ¿verdad? El labio bífido. Pero, amados hermanos, ¿sabemos cómo se usa ese dinero? No lo sabemos. Esa gente le manda una carta a uno con un billoncito de 10, con un sencillo. ¿Y a cuántos miles de personas le han mandado ese sencillo? A mí eso me dice que no les hace falta el dinero. ¿Cómo lo usan, amados hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo usan los fondos? Los usamos para la gloria del Señor, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado en yugo desigual en la filantropía, es decir, en la ayuda económica que se da. Cuidado a quién se la damos porque podríamos estar ayudando a algo que no sabemos para qué se usa, con qué fines. Ahora, sabemos que a veces no sabemos y tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad?
Yo entiendo eso, amados hermanos. Entonces tenemos 5 aspectos, ¿verdad? La esfera comercial, la esfera matrimonial, de no unirnos en yugo desigual, la esfera fraternal, es decir, de unión con grupos que hacen, ¿verdad? Clubes, sociedades, etcétera. La unión eclesiástica, es decir, religiosa, con grupos que no se rigen en la palabra del Señor. Y la filantrópica, es decir, cuando damos dinero y donaciones. Ahora vamos a ver el privilegio, ¿verdad? El privilegio que tenemos si no nos unimos en yugo desigual. Dice versículo 17, dice versículo 16, perdón. La segunda parte dice, Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el primer privilegio. Cuando nos apartamos del mundo, estamos con Dios. Estamos con el Señor y ellos serán mi pueblo. Segundo privilegio, versículo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Él es nuestro Padre. Cantamos esta mañana el himno, Abba Padre, te adoramos. En el nombre del Señor. Abba significa papi, es lo que significa papá. Eso es lo que significa Abba en hebreo, es una palabra hebrea. Es como decir papá, ¿verdad? Dios que es tan grande, nos ha dado el privilegio de llamarle papá, ¿verdad? Y también, y vosotros, y seré para vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas. Somos parte de su familia, ¿verdad? ¿Sabe qué? Y esa relación es por posición, pero también se disfruta cuando estamos en obediencia a Él. La posición no la perdemos por haber fallado, pero por obedecer tenemos comunión plena. Y en el antiguo imperio romano era costumbre adoptar, ¿verdad? Julio César, que fue el que sentó las bases para el imperio romano, él no fue el primer emperador, fue Augusto, ¿verdad? Que fue su hijo adoptivo. Él adoptó a Augusto César, Augusto Octavio, como su hijo, y tuvo todos los privilegios. Cuando Julio César murió, Augusto fue emperador. Amados hermanos, nosotros cuando hemos sido el tercer privilegio, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Los 3 privilegios, amados. Así que la exhortación a una iglesia local, siguiendo con este tema, la iglesia debe ser separada del mundo, separada de los sistemas eclesiásticos, sistema de las fraternidades con el mundo. Los que nos casemos dentro de la iglesia debemos casarnos con personas que son creyentes, etcétera, etcétera. Y los privilegios que tenemos. Somos pueblo de Dios, Él es nuestro Padre y somos parte de su familia. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, ayúdanos a andar en separación, en novedad de vida. Ayúdanos a solo asociarnos con lo que te agrada a ti y sobre todo con lo que es para tu gloria y tu honra. En esto te damos gracias, Padre, por tu palabra y pedimos tu bendición camino a nuestros hogares y que esta palabra la rumiemos en nuestros corazones y en nuestras mentes para ponerla en práctica. Y eso cause en nosotros un andar separado de pezuña hendida que te agrade a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de terminar, cantemos el mismo himno que estuvimos cantando, solo la última estrofa.